Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Las compañías españolas han repartido durante los 3 primeros meses del año más de 4.200 millones de euros y además la bolsa española es una de las mejores en rentabilidad por dividendo. Vamos a hablar si esto va a ser la tendencia en los próximos años y lo vamos a hacer con Javier Garrido, que es subdirector del Servicio de Estudios de BME. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Silvia? Javier, la bolsa española sigue ofreciendo una de las rentabilidades por dividendo más altas del mundo, un 5,4% que está por encima de la media de los últimos 20 años. Yo no sé si cree usted que esta puede ser la tendencia para próximos años o no. Bueno, hablar de tendencias ahora mismo y con la vulnerabilidad del entorno y demás es difícil de prevenir. Lo único cierto es que los datos son muy significativos y subrayan que la rentabilidad por dividendo de la bolsa española, en general, históricamente, las compañías cotizadas españolas han hecho un esfuerzo especial por retribuir al accionista, fundamentalmente vía dividendos, ¿no? Entonces, la media de los últimos 30 años está en el 4%, ahora mismo la rentabilidad por dividendo está aproximadamente del 5,4 o 5% más o menos, y esto supera pues en 3 puntos y medio a la rentabilidad del bono del tipo de interés libre de riesgo, que sería la deuda a 10 años, la deuda del Tesoro. Esos 3 puntos y medio en un entorno en los que es difícil captar rentabilidad, pues son muy importantes, y es algo que las compañías agregadamente, de forma agregada de la bolsa española, pues han sostenido permanentemente, fundamentalmente durante los últimos 8 años, en los que siempre se supera, o es el mercado que mayor retribución al accionista vía dividendos en términos relativos, porque es una rentabilidad respecto al precio, pues ofrece a los inversores. Es verdad que es una rentabilidad alta, pero si la comparamos con los 3 primeros meses de 2015 se ha reducido en torno a un 8%. Las compañías no son inherentes al escenario que vivimos actualmente, la situación macro. ¿Cuáles han sido los motivos principales por el que las compañías han visto reducida esta retribución a los accionistas? Nosotros damos los datos hablar de importes. Una cosa es la rentabilidad relativa, que es digamos que el tipo de interés, por decirlo de alguna manera, el cupón que vienen pagando voluntariamente, aunque se aprueba en junta de accionistas las compañías, y otra cosa son los importes absolutos. El importe absoluto del primer trimestre se ha reducido un 8% respecto al primer trimestre del año pasado. Aún así son cantidades significativas, son 4.000 y pico millones, y ya te puedo avanzar que hasta el mes de abril se han pagado ya pues cerca de 8.000 millones. Y la caída con respecto al año anterior es un 4%. Lo que quiero decir es que en periodos cortos, menos de un año, que es normalmente como se establece la comparación, tanto en términos de rentabilidad relativa como en términos absolutos, porque es una parte del beneficio a la que se distribuye, ¿no? Hay variaciones que tienen que ver muchas veces con modificación de las fechas o modificaciones ligeras de la estrategia de la compañía, que porque si hay un cambio de la retención, pues a lo mejor decide adelantar un dividendo un año. Entonces no son muy significativos. Lo significativo es ver una tendencia, y la tendencia, que por eso nosotros siempre hablamos de tendencia histórica. En los últimos años, pues las compañías españolas en términos agregados han repartido aproximadamente 25.000 millones por año en dividendos a sus accionistas, ¿no? Entonces, unas veces en un periodo dentro de un año, pues a lo mejor tienes unas caídas con respecto al mismo periodo anterior, pero al final en términos anuales, que es más o menos como una forma armonizada de medirlo, ya te digo que siempre en torno alrededor de 25.000 millones acabaremos el año, y probablemente entre 20 y 25.000 casi seguro. Pues ya que me habla de tendencias, vamos a ver si la forma en la que las compañías retribuyen a los accionistas es una tendencia o no. El 82% de los dividendos que se han pagado han sido en efectivo. Yo no sé si vamos a ver esta tendencia más en las compañías pagando en efectivo en detrimento del famoso scrip dividend, ¿no?, del pago en acciones, o no. Pues en mi opinión lo normal es que sí, ya se ve esa tendencia desde hace aproximadamente 2 años, porque gran parte de esos scripts, de esa dividendo opción, que es el pago en acciones, opcional en acciones, ¿no?, se distribuyen los derechos, obedecían a las circunstancias coyunturales y precisamente a la facultad que tienen las empresas de adaptar sus políticas retributivas al accionista a distintas modalidades en función de las circunstancias. Gran parte de esos, como digo, de esos scrip dividend que se han pagado en estos últimos años son del sector financiero. El sector financiero ha usado profusamente esta fórmula, fundamentalmente por las restricciones, los requerimientos de capital que ha tenido, y eso le permitía sin evitar salir dinero de la empresa y ampliar la base accionarial y mejorar sus ratios de capital, que es una de las
cosas en las que más la regulación europea más está incidiendo y sigue incidiendo, ¿no? Entonces, esa tendencia, pues ahora mismo, como has dicho tú, el 82% ya de estos pagos son efectivos, ha llegado a ser casi del 50% en importe total de todas las compañías, pero fundamentalmente es por el peso del sector financiero de los bancos. Como estas circunstancias se ha producido una mejora gradual y ya digamos que la presión sobre las cuentas o sobre la estructura, la solvencia de los bancos sigue siendo alta, pero ya no es la misma, pues esa tendencia se ha reducido y probablemente pues siempre quedarán unas modalidades, pero no en el peso en el que han tenido desde el año 2012 hasta 2014 aproximadamente, y a partir de ahí ha ido descendiendo. Es verdad que los requerimientos de capital no son tan importantes para la banca, pero están viviendo una situación complicada al calor de toda esta política de tipos bajos del Banco Central Europeo. Les está costando, está presionando mucho los márgenes de intereses. Yo no sé si cree usted que los bancos van a seguir pagando ese scrip dividend, o puede haber algún tipo de reestructuración en el dividendo de los principales bancos españoles. Bueno, no voy a hacer de gurú, no sé lo que van a hacer en el futuro. Ya he dicho que la política de retribución es algo muy importante para las compañías y es una decisión que al final se aprueba en la Junta General de Accionistas, aprueba a sus accionistas, pero digamos que es una voluntad que se renueva cada año y se encaja dentro de la estrategia de las compañías. Lo que sí es cierto, y bueno, la historia es que los bancos, el sector financiero ha tenido y sigue teniendo una fuerte presencia en la bolsa española y tiene un peso pues en el índice general de la Bolsa de Madrid, que es el más amplio, que tiene más de un centenar de compañías. El peso de los bancos sigue siendo pues superior al 30%, ¿no?, en términos de capitalización. Eso significa, aunque se haya reducido el número de bancos, eso significa que tiene una base accionarial muy amplia y que históricamente han tratado, y lo hacen no solo con los dividendos, sino con otras acciones de cuidado y atención a programas de formación para el accionista, pues digamos acciones encaminadas a atender muy de cerca al accionista. Seguramente van a tener programas de retribución dentro del esquema y del negocio nuevo en el que se ven insertados y que, como dices tú, pues están reformulando de alguna manera los negocios a la luz de la nueva regulación y las nuevas circunstancias internacionales que hacen que el negocio vaya cambiando, la digitalización, la banca por internet y demás. Bueno, pues mi opinión es que van a intentar, y seguramente de momento lo están manteniendo, van a intentar con esta fórmula, bien vía dividendos, bien con otras fórmulas que también pueden utilizar para retribuir al accionista, mantener esa fidelización de la base accionarial que tienen. Pues van a intentar hacer programas pues a medida en función de las circunstancias, pero manteniendo una retribución al accionista más o menos elevada. Dale un poco la vuelta a lo que es esta pregunta. Yo le quería preguntar si tiene estadísticas sobre cuál es la opción preferida por los accionistas dentro de estas dos, en acciones o en efectivo, si tienen algún tipo de estadística de cuál es la que prefieren los accionistas. La preferida es cobrar siempre. Entonces, casi siempre por los grandes y por los pequeños, ¿no? Los grandes porque lo establecen en sus flujos de inversión, desinversión, los profesionales, y de pagos, y les es muy importante conocer en qué fecha van a cobrar el dividendo, y normalmente muchos de ellos lo cobran en efectivo por utilizar circuitos. Y los pequeños también porque al final si deciden reinvertir de alguna manera el dividendo en acciones, pues amplían su participación en la compañía. Y el porcentaje que hay, pues aproximadamente se ha venido moviendo, pues ya te digo que ahora hay muy poco, lo que queda es un 18% de los que han pagado este trimestre en scrip, pero en tendencia otra vez, en lo que se ha hecho en estos años, entre un 40 y un 60% más bien al principio, un 60% de los inversores decidieron cobrar en acciones y el resto en efectivo. Cierto es que para los pequeños, a los menos informados, el inversor que es más casual, pues las papeletas o lo que te llega, lo que te informan, la información que te llega obligatoria, que te llega del banco a casa o al domicilio que tengas, pues la opción preferente, si tú no la marcas la contraria, es la de cobrar en acciones. Que por cierto, y entonces muchos, por no moverse o por no acudir al banco, a la oficina bancaria, sabemos que en España todavía la capilaridad y la banca presencial sigue teniendo un peso importante, pues eligen ampliar su participación en la sociedad o tener más acciones en la sociedad y cobrar en acciones. Pero bueno, eso no deja de ser voluntario, aunque en cada caso pues hay unos inputs o unas variables que según el tipo de inversor pues pueden llevarte más o menos a elegir una u otra. Hemos hablado de las dos retribuciones principales, el pago en acciones, el scrip dividend, pero también existe la amortización de acciones propias, en muchos casos ligada a recompra de acciones. ¿Cambian algo la fiscalidad de este tipo de dividendos, de cobrarlos de esa manera?
En el caso concreto que me preguntas, la amortización de acciones por parte de una compañía que normalmente procede, hay una recompra de acciones, se meten en autocartera y luego se amortizan. Ahí no hay ninguna acción, no hay un pago físico, por decirlo de alguna manera, ni en acciones, ni en dinero, ni nada que reciba el accionista. Simplemente lo que se hace es que mientras la empresa recompra las acciones en el mercado, normalmente propende a incrementar el precio de las acciones, o sea, hay una rentabilidad vía precio, y luego cuando se amortizan las acciones, digamos que el valor de la empresa se reparte entre menos acciones, y el valor de la acción, teóricamente, de cada una de las acciones sube, siempre que, lógicamente, que el proyecto de la compañía o los motivos por los que haga la amortización obedezcan a una recomposición de la estructura de balance, pero el proyecto de negocio sea estable, sea sólido, y entonces los inversores confíen, porque al final el precio se conforma de muchas cosas, ¿no? Eso es un factor más, pero teóricamente, lo que llamamos los economistas ceteris paribus, si no tuvieras en cuenta nada más, al reducir el número de acciones, el valor de cada una de las acciones, es decir, el valor de cada una de las acciones y el dividendo que se cobra por cada acción subiría. Pero es solo una modalidad más de retribución accionista. Nosotros hace un par de años sacamos una guía, porque nos pareció interesante hacerlo, una guía de retribución al accionista, en la que explicábamos, está disponible en la web nuestra, cerca de 20 modalidades de retribución al accionista que utilizan las compañías. Son 20, como pueden ser dentro de varios años 30 o 40, porque hay 1000 formas de jugar con el dinero, los activos y cómo mueves la estructura de balance de la compañía para intentar favorecer a los accionistas, o que se sientan, o que tengan una retribución que ellos se sientan confortados. Sí, además es totalmente recomendable leer ese informe. Eran 19 formas de retribución al accionista, y vino a contarnos Domingo García Coto, además aquí al plato de la bolsa. Sigue teniendo plena vigencia, porque otra cosa es que lo que contábamos en aquel informe, pues algunas, sobre todo la retención, las condiciones fiscales han cambiado, pero lo que es la forma y el impacto que se contaba ahí en la compañía, en el balance de las compañías, en el inversor, el tipo de retribución como se establece, pues sigue teniendo plena validez, y es algo que los inversores les debería interesar siempre tener en cuenta, porque muchas veces, y siempre lo decimos, no se entiende una acción de la compañía corporativa que un inversor puede no entender, y resulta que indirectamente es un modo de retribución, y a lo mejor tiene que estar pendiente, porque a lo mejor puede realizar las acciones, o puede comprar más, puede modificar sus decisiones de inversión en función de eso. Entonces, conviene entender lo que hacen las compañías, porque muchas veces son políticas de retribución. En las últimas semanas se ha saldado la primera fase de la reforma de la Cámara de Compensación y Liquidación. Esto afecta principalmente a la forma de cobrar los dividendos. ¿Qué tienen que tener en cuenta los accionistas que quieran recibir el dividendo de una compañía? ¿Cuánto tiempo antes tienen que tener la acción en cartera? Bueno, pues tú lo has dicho, la modificación esencial, eso se enmarca dentro del proceso de reforma más global de los sistemas de liquidación, compensación y registro a nivel europeo, y bueno, es parte de la cadena de negociaciones: contratación, liquidación, compensación y registro. Eso se ha modificado, y lo que se ha hecho es siempre con las garantías informativas, y pensando en las garantías informativas para los inversores, y la predecibilidad de los cobros y los pagos, o los derechos económicos que van asociados, en este caso derechos, pero afecta a derechos y obligaciones la regulación, asociados a la tenencia de las acciones. Pues lo que se ha hecho es que, si antes de la reforma tú, para cobrar un dividendo o una remuneración, para tener derecho a esa remuneración, tenías que tener las acciones el día previo al pago anunciado por la compañía, en este caso, y va a ser un periodo transitorio, porque va con los procesos de liquidación, no me voy a meter ahí porque es un poco lioso de explicar, pero ahora mismo lo que está vigente es que para cobrar el dividendo tienes que tener las acciones como mínimo 3 días antes, 3 días antes de la fecha de pago anunciada, ¿no? Eso significa que tienes que comprar 4 días antes, es decir, al final de la cuarta sesión anterior tienes que tener comprados los títulos para ser propietario 3 días antes. Eso se ha cambiado. También es verdad que, en términos de los emisores, lo que se ha hecho también es básicamente vía más recomendaciones, pero que tienden a cumplir casi todas, porque al final es algo importante también para ellos, que se ha ampliado el plazo en el que tienen que comunicar de los pagos, o la anticipación con la que comuniquen los pagos de dividendos o las operaciones corporativas que tengan impacto en los derechos económicos
obligaciones económicas de los accionistas. Entonces tienen que comunicarlo también antes. ¿Esto afecta también a la parte de pago de scrip dividend? Afecta también afecta a cualquier tipo de pago, pero al final el scrip dividend es una fórmula, es una opción, entonces es una opción de cobrar el dividendo. Le afecta exactamente igual, perdona. Lo único que en el caso de los scrip dividend hay una modificación que afecta, porque si tú decides cobrar acciones recibes derechos. Antes, hasta que no se producía la fecha de pago, esos derechos no eran negociables. Ahora, con la reforma, tú, como tienes que tener las acciones 3 días antes, pues te reciben los derechos también 3 días antes. Entonces los derechos son negociables a partir del siguiente día, 2 días antes de la fecha real del pago. Entonces puedes negociar, tienes una opción más de negociar los derechos, que antes era posterior y ahora tienes 2 días previamente. Estos últimos años además han entrado en juego las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, las famosas SOCIMIs, que tienen una obligación de repartir el 80% del beneficio en forma de dividendo. En el continuo tenemos a LAR, tenemos a SIARE, tenemos a Merlin Properties en el IBEX 35. Yo le quería preguntar si es igual la forma de cobrar el dividendo de las SOCIMIs que el del resto de sociedades cotizadas o no. Sí, es exactamente igual, lo único es una condición expresa que ha marcado la ley para que esas compañías se puedan acoger a esas bonificaciones fiscales en el impuesto de sociedades y te alcancen esa forma. Entonces están obligadas a repartir, el 80% es un genérico, realmente de la parte de los, tal como está establecida la regulación, de la parte de los beneficios de esas compañías que pueden proceder de 3 fuentes, pues la fundamental, que es la fuente de las rentas o alquileres de activos inmobiliarios, pues esa el 80% de ese beneficio tiene que ser repartido a los accionistas, y eso es una parte muy importante, la más relevante seguramente de la mayoría de las SOCIMIs, ¿no? Porque luego pueden recibir dividendos de otras SOCIMIs y demás, y eso no va exactamente igual, no se reparte exactamente igual, pero el grueso sí que es el 80%, pero para el accionista no implica nada. Tú compras una acción, recibes un dividendo y te irá sometido a la retención correspondiente según seas residente o no residente y para ti es exactamente, el procedimiento es exactamente igual. Al hilo de esto, sí me gustaría decir que precisamente la SOCIMI, no solo por los dividendos, que es una opción razonable para tener en cuenta, decir, oye, pues esto, ahí sí que hay un compromiso de distribución. Si tú esperas o proyectas como inversor que la SOCIMI o que una SOCIMI determinada, por los activos que tiene, pues va a ser rentable, el proyecto de negocio es rentable, pues sí que prácticamente es un cupón seguro, porque digamos que la regulación les obliga a repartirlo. Es un elemento dinamizador del parque que se ha quedado, del parque inmobiliario español, que se ha quedado muy yelmo de rentabilidad con la crisis y muy desutilizado, por decirlo de alguna manera, inutilizado, pues de poner o reactivar ese sector. Y nosotros tenemos confianza en que, igual que ahora mismo hay algo más, no sé, 15 SOCIMIs o entre el mercado principal y el MAB, 15 en el MAB y otras 4 en el mercado principal, hay cerca de 20, pues van a seguir llegando, y es algo que el inversor, desde el punto de vista del dividendo, sí que debería tener en cuenta y analizarlo convenientemente, siempre informado o asesorado convenientemente. Sí, porque al final los bajos tipos de interés están aquí durante un largo periodo de tiempo, y al final buscar alternativas, ¿no?, que nos ofrezcan un cupón, como dice usted, del 5% anualizado, pues no está nada mal. No. Nos vamos a quedar con esa visión del mercado de los dividendos en concreto. Javier Garrido es el director de Servicio de Estudios de BME, un placer como siempre tenerla aquí y espero que vengan a vernos pronto. Para mí, muchísimas gracias. Y ustedes recuerden que en estrategiasinversión.com pueden seguir las recomendaciones de los mejores analistas y expertos.